Magnate dejó a su esposa por su amante 3 años después la encontró con gemelo en un desfile elegante. «Eres increíble esta noche», le susurró ella mientras se apoyaba en su brazo, un tono cargado de admiración calculada. «Lo sé», respondió él con un brillo de orgullo en los ojos, aunque su voz tenía un matiz de vacuidad. «Todos deben saber quién manda aquí». Su risa resonó como un tintineo metálico mientras giraba hacia los invitados, saludando con cortesía a cada uno, pero sus ojos buscaban algo más, la validación de que su mundo seguía girando a su favor. Nadie sospechaba que 3 años atrás había tomado la decisión más difícil, y al mismo tiempo más egoísta, de su vida, dejar a su esposa. La dejó sola, vulnerable, sin hogar en el corazón de su propio mundo. La culpa no lo visitaba, porque la había enterrado bajo capas de arrogancia y lujos. Pero en momentos como este, cuando miraba la perfección de su entorno, un fugaz recuerdo lo golpeaba, la mujer que amó, su esposa, que una vez fue su mundo, caminando sola por las calles, con miedo y tristeza en los ojos. ¿Piensas en ella otra vez? La amante lo miró con un dejo de curiosidad y desdén, sabiendo que su control sobre él dependía de mantenerlo centrado en su lado más superficial. No, mintió con firmeza, aunque su mirada se desvió por un instante hacia el ventanal que mostraba la ciudad iluminada. Eso es pasado. No tiene importancia. Pero incluso mientras lo decía, una pequeña parte de él sentía la punzada de lo que había dejado atrás. La esposa que un día confió en él con su vida, que compartió risas, secretos y sueños, ahora no era más que una sombra que vivía en la parte más escondida de su memoria. Su mundo había continuado, sí, pero de manera incompleta, como un edificio magnífico que le faltaba un ala fundamental. Los invitados lo rodeaban, ofreciendo elogios por sus últimas inversiones y proyectos, pero él apenas escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, en los momentos en que veía a su esposa caminar por la casa que antes compartían, con una tristeza silenciosa que lo atravesaba como una daga invisible. Cada conversación superficial, cada brindis y sonrisa, era un recordatorio de la distancia que había creado con sus propias manos. Mañana viajamos a París, y después a Nueva York. Todo está listo para la inauguración, informó uno de sus asistentes, mientras se la sentía distraídamente, ajustando su corbata. Perfecto. Que todo sea impecable, como siempre, dijo, pero el brillo en sus ojos no estaba en la anticipación del éxito, estaba en la nostalgia de lo que había abandonado, en la certeza silenciosa de que alguien a quien una vez amó podría estar mirando el mundo desde otro ángulo, sin él. Ese era el magnate, poderoso, imponente, admirado, pero también dividido por un remolino invisible de emociones que rara vez dejaba ver. Su orgullo le permitía mantener la fachada, pero por dentro, había un hueco, un vacío silencioso que solo la ausencia de su esposa había creado. Y mientras levantaba su copa en un brindis, no podía evitar que una parte de él se preguntara, aunque fuera brevemente, ¿cómo estará ella ahora? En ese instante, entre el brillo de los candelabros y el murmullo de la alta sociedad, la historia del abandono comenzaba a cobrar vida, aunque él aún no lo sabía. 3 años de decisiones y errores lo habían llevado hasta aquí, a una noche de lujo y apariencias, donde el pasado y el presente coexistían, invisible para los demás, pero letalmente presentes en su interior. ¿Cómo voy a hacerlo sola?, susurró, con la voz quebrada, mientras acariciaba suavemente su vientre, recordando que no estaba completamente sola. Su mano se apoyaba con ternura sobre el abdomen, donde la vida crecía silenciosa e indefensa. Sentía un miedo que le arrancaba lágrimas, pero también un amor que la fortalecía. No puedo fallarle, no puedo dejar que el miedo me derrote. Los días después del abandono habían sido un tormento. Los mensajes que nunca llegaron, las llamadas que fueron ignoradas, y la ausencia de cualquier explicación dejaban un vacío que parecía insaciable. Cada esquina de la ciudad le recordaba a él, su perfume en el aire, la forma en que se inclinaba para hablarle al oído, su risa que antes llenaba el hogar. Ahora, la soledad era su única compañía. Había pasado noches enteras llorando, abrazando almohadas que olían a él, tratando de calmar un dolor que parecía demasiado grande para un solo corazón. Su madre, desde lejos, le ofrecía palabras de consuelo,
pero ninguna alcanzaba a llenar el hueco que su esposo había dejado. La traición era una sombra que la seguía a cada paso. «No puedo creer que me dejara, por otra», murmuró, mientras su mirada se perdía en la ventana, observando cómo la luz del día desaparecía lentamente. Su voz estaba cargada de incredulidad y rabia contenida, una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar. «Y yo confié en él, lo amé con todo mi ser, cada recuerdo de su vida juntos era un puñal, la primera cita, los viajes, las promesas de amor eterno. Todo se había desvanecido de la manera más cruel posible. La injusticia del abandono la hacía sentir pequeña, vulnerable, pero también despertaba en ella una fuerza que nunca había imaginado. Una fuerza que surgía de la necesidad de sobrevivir y proteger al hijo que llevaba dentro. Mientras preparaba una taza de té, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un golpe en la puerta. Su corazón dio un salto. Por un instante, temió que fuera él, regresando con palabras que podrían reabrir las heridas, pero también con la posibilidad de una explicación que quizás nunca recibiría. Respiró profundo antes de abrir. No era él. Solo un vecino que venía a preguntar por un paquete. Ese breve momento le recordó lo delicado que era su mundo ahora, lo frágil que se sentía cada vez que el pasado tocaba la puerta. Se sentó de nuevo, abrazando sus rodillas y dejando que las lágrimas corrieran sin control. «Tengo que ser fuerte», se repitió una y otra vez. Sabía que cada día, cada esfuerzo, la acercaba un poco más a la posibilidad de reconstruir su vida. Pero también sentía miedo de que él regresara solo para romperla otra vez, miedo de que el mundo que ella estaba intentando crear se desmoronara ante la sombra de su ausencia. El teléfono vibró sobre la mesa. Su corazón se detuvo por un instante. La pantalla mostró un mensaje de alguien del pasado, un simple «¿Estás bien?». Su mente se llenó de dudas. ¿De quién sería ese mensaje? ¿Sería otra persona intentando manipularla o alguien genuino preocupado por ella? No se atrevió a abrirlo de inmediato. Cada pequeña acción ahora estaba cargada de una tensión que no había sentido antes, cada decisión podía cambiar su rumbo, cada paso era un acto de valentía. Se levantó lentamente, colocando una mano sobre su vientre y otra sobre su pecho. Podía sentir los latidos de su hijo, un recordatorio tangible de que la vida continuaba, de que aún había esperanza, aunque la traición hubiera dejado cicatrices profundas. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer que había sido herida, pero que no estaba rota del todo. Una mujer que aprendería a levantarse, aunque el mundo intentara mantenerla en el suelo. «Voy a salir adelante», murmuró, con voz firme y temblorosa al mismo tiempo. «No solo por mí, por ti», dijo acariciando su vientre con ternura, hablando con la vida que crecía dentro de ella. Su voz era un susurro cargado de emoción, mezcla de miedo y determinación. Sabía que los días venideros no serían fáciles, que tendría que luchar contra la soledad, la injusticia y los recuerdos que la perseguían. Pero también sentía que una chispa de algo más profundo comenzaba a encenderse, la esperanza de que su fuerza interior podría cambiar el destino que había comenzado a escribir su esposo al abandonarla. Y mientras el sol se ocultaba, dejando que la noche abrazara la ciudad, ella se permitió soñar con un futuro donde no solo sobreviviría, sino que brillaría con una fuerza que ni la traición ni el abandono podrían apagar. En silencio, prometió que, pase lo que pase, nadie volvería a quitarle la dignidad que ahora empezaba a reclamar con cada latido de su corazón y cada caricia a su hijo aún no nacido. «¿Cómo pudo olvidarme tan rápido?», susurraba mientras caminaba por la avenida, apretando su abrigo contra el frío, aunque la temperatura fuera suave. Su voz se mezclaba con el murmullo de la ciudad, pero para ella resonaba como un grito que nadie escucharía. Sentía la rabia, la tristeza y la incredulidad en cada palabra, como si el aire mismo la estuviera castigando. Un día, mientras revisaba documentos para un pequeño trabajo que había conseguido, su teléfono vibró. Era un mensaje de alguien desconocido: «Espero que estés bien, sé lo que pasó». Su corazón se aceleró y una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. ¿Quién podría saberlo?
¿Acaso alguien había estado observándola, o era simplemente una coincidencia del destino que aún no entendía? Respiró hondo, tratando de calmar la ansiedad que le subía por el pecho. Cada decisión se había convertido en un acto de coraje, desde salir a la calle hasta responder un mensaje. Finalmente escribió con manos temblorosas: «Gracias, ¿quién habla?». La respuesta tardó unos minutos, pero cuando llegó, su mundo pareció detenerse. «Alguien que sabe que mereces ser feliz, alguien que te recuerda que no estás sola». Las palabras no eran de su esposo, pero tenían un peso emocional que la hizo derramar lágrimas. Eran un recordatorio de que, aunque el abandono había dejado cicatrices profundas, aún existía la posibilidad de que la vida le ofreciera apoyo y esperanza. Aquella pequeña chispa de consuelo se mezcló con la tristeza, creando una tensión que la mantenía en constante alerta emocional. Cada noche, al llegar a casa, sentía la soledad más intensamente. El apartamento silencioso parecía absorber su dolor, y a veces se encontraba hablando en voz alta, como si el eco pudiera darle respuestas. «No puedo llorar más, pero duele demasiado», decía mientras se abrazaba a sí misma. Su vientre le recordaba que había una vida que dependía de su fuerza, que cada lágrima que derramaba era también un reflejo de amor y protección. Las visitas al médico y los chequeos regulares se convirtieron en un refugio, un espacio donde podía pensar en su futuro y, al mismo tiempo, ser vulnerable sin miedo al juicio de nadie. La doctora, una mujer amable y atenta, la observaba con ojos comprensivos y le decía: «Estás haciendo todo lo posible, y eso es suficiente. Eres más fuerte de lo que crees». «A veces no lo siento así», respondía con voz temblorosa, mientras sentía que la fuerza interior que había descubierto se mezclaba con la fragilidad de su situación. «A veces siento que me estoy desmoronando y que nadie puede salvarme de esta tristeza». La doctora le tomó la mano, transmitiendo un calor humano que su esposo ya no ofrecía: «No estás sola. Cada paso que das, cada decisión que tomas, te hace más fuerte. Y algún día, comprenderás que todo esto te preparó para algo más grande, algo que aún no puedes ver». Esas palabras se quedaron resonando en su mente, pero al mismo tiempo la llenaban de una sensación de inquietud y anticipación. ¿Qué significaban exactamente? ¿Habría un momento en que tendría que enfrentarse a su pasado de manera inesperada? Cada pensamiento sobre él la hacía temblar de ira y de nostalgia a la vez, una mezcla que la consumía y la empujaba hacia adelante con un impulso que no podía ignorar. En ocasiones, mientras caminaba por la ciudad, veía parejas sonrientes y familias caminando juntas, y cada escena era un recordatorio brutal de lo que había perdido. La rabia burbujeaba en su interior, pero también la motivación de demostrar que podía existir sin él, que su vida no debía definirse por su abandono. «Voy a salir adelante», decía en voz baja, mientras apretaba con fuerza los dedos sobre su abdomen. «Voy a demostrar que no necesito que él vuelva para ser feliz, pero algo me dice que aún no hemos terminado». El suspense de lo que podría ocurrir llenaba sus días de tensión. Cada sonido, cada sombra, cada llamada desconocida se convertía en una posibilidad de enfrentar su pasado, de sentir nuevamente el dolor o de descubrir algo inesperado. La vida se había convertido en un hilo entre la esperanza y el miedo, y ella caminaba por él con pasos cautelosos pero determinados, consciente de que el menor descuido podía romper todo lo que estaba construyendo. «¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella?», murmuró, apoyando la frente contra el cristal, observando la ciudad iluminada mientras un silencio profundo llenaba la habitación. Su voz estaba cargada de frustración, un lamento que no se permitía frente a nadie. 3 años, y aún siento que me falta algo esencial. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?». Su amante entró con una sonrisa que pretendía calmarlo, pero que solo sirvió para intensificar el conflicto interno que lo consumía. «¿Sigues pensándola otra vez?», preguntó con tono calculado, como quien busca controlar cada emoción ajena. Él cerró los ojos, respirando hondo, intentando ordenar los pensamientos que se arremolinaban como un torbellino. «No, no es eso», dijo finalmente, aunque su voz temblaba. «Es solo recuerdos, supongo. Cosas que uno no puede borrar tan fácilmente». «¿Recuerdos o arrepentimientos?», replicó ella,
arqueando una ceja, consciente de que había tocado un punto vulnerable. Recuerda que tú elegiste, y que ahora tienes lo que siempre quisiste. Él giró hacia ella, con los ojos llenos de una mezcla de furia y confusión, como si buscaran explicaciones en la cara de alguien que no podía darlas. No es tan simple, susurró, más para sí mismo que para ella. Creí que estaba haciendo lo correcto, que estaba siguiendo mi instinto, pero cada vez que cierro los ojos, la veo. La siento, y no puedo sacármela de la cabeza. No quiero sentir esto, pero no puedo evitarlo. Se quedó un momento en silencio, su cuerpo rígido, la mandíbula tensa. La amante lo observaba, consciente de que había cruzado un límite que él mismo no sabía cómo controlar. El poder y la arrogancia que mostraba al mundo comenzaban a desmoronarse frente a algo que no podía comprar, ni dominar, la emoción, la culpa y la añoranza de lo que había perdido. Ella cambió tu mundo, dijo la amante con un hilo de voz, casi más un comentario que una acusación. Y ahora, parece que estás empezando a darte cuenta de que ese mundo que creías controlar se te escapa de las manos. Él apretó los puños, sintiendo como un calor intenso le subía por el pecho, mezcla de rabia y desesperación. Cada recuerdo que había enterrado con arrogancia ahora se levantaba como un espectro, recordándole que su decisión de abandonarla no solo había dejado cicatrices en ella, sino también en él, aunque nunca lo hubiera reconocido. En medio de la noche, mientras la ciudad dormía bajo su brillo artificial, el magnate se encontró solo en su despacho, contemplando fotografías antiguas que había guardado por impulso y que nunca había mostrado a nadie. Su propia mano temblaba al tocar la imagen de ella, sonriendo con una inocencia que ahora parecía imposible de alcanzar. «Fui un idiota», murmuró, y su voz resonó como un eco en la habitación vacía. «La dejé sola cuando más me necesitaba, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo puedo arreglar algo que destruí con mis propias manos?». La culpa lo devoraba, y por primera vez en años, sintió que el dinero y el poder no podían comprar la paz que necesitaba. Cada logro, cada proyecto, cada aplauso en sus eventos lujosos se sentía vacío, como si estuviera actuando en un teatro donde la felicidad auténtica no existiera. «Tengo que verla», susurró de repente, con los ojos fijos en la ventana, como si el reflejo de la ciudad le ofreciera la respuesta que buscaba. Necesito saber cómo está, cómo sigue, y si puedo corregir al menos parte de lo que hice». Su amante frunció el ceño, entendiendo que algo dentro de él había cambiado de manera irreversible. Ya no era solo el hombre que la había dejado por ambición y deseo, ahora era un hombre enfrentando la magnitud de sus errores, con emociones que no podía controlar y con la urgente necesidad de confrontar un pasado que se negaba a permanecer enterrado. El magnate se quedó un largo rato frente al ventanal, viendo cómo las luces de la ciudad parecían reflejar las infinitas posibilidades que aún tenía. Algunas lo llenaban de miedo, otras, de esperanza. Cada pensamiento era un recordatorio de que no podía seguir huyendo de lo que había causado, que tarde o temprano tendría que enfrentarla y todo lo que había dejado atrás. 3 años, susurró, casi como un mantra. 3 años que pensaba que todo estaba bajo control, y ahora me doy cuenta de que perdí lo más importante de mi vida. No sé si es demasiado tarde, pero necesito intentarlo. «Mamá, ¿me cuentas otra vez la historia de cuando papá se fue?», preguntó el niño un día, con su voz dulce e inocente, sin entender la complejidad que se escondía detrás de su curiosidad. Ella lo miró, su corazón latiendo con una mezcla de ternura y dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. «Algún día entenderás, y sabrás que tu mamá nunca dejó de luchar por ti, aunque a veces la vida sea injusta», susurró, acariciando su cabello suave mientras sentía como el niño se acurrucaba en su pecho. Cada palabra estaba cargada de emoción, de un amor que la sostenía en los días más oscuros. Los días en el trabajo eran extenuantes, pero también liberadores. Había encontrado un empleo modesto en una boutique elegante, donde su sensibilidad y buen gusto eran apreciados. Aprendía a administrar su tiempo, a manejar las finanzas que antes eran responsabilidad de su esposo, y descubría una independencia que nunca había experimentado. Cada desafío la hacía más fuerte, y aunque sentía miedo de lo que podría venir, también había una chispa de orgullo silencioso que la mantenía.
En pie. Nunca pensé que podría hacerlo sola, le confesó una tarde a su mejor amiga mientras miraban escaparates llenos de luces y colores. Pero aquí estoy, sobreviviendo, criando a mi hijo, y aún manteniendo la dignidad que él intentó arrancarme. Su amiga la miró con admiración y un toque de tristeza, y lo estás logrando, más de lo que imaginas. No es fácil, pero cada paso que das te hace invencible. Esa noche, después de arropar al niño, ella se sentó frente al espejo, observando su reflejo con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. La mujer que veía no era la misma que había sido abandonada. Sus ojos tenían un brillo diferente, firme, decidido, sus hombros ya no caían con la tristeza sino que se mantenían erguido, desafiando al mundo. Cada cicatriz emocional había dejado marcas visibles e invisibles, pero juntas formaban la fuerza que ahora irradiaba. «Mamá», susurró el niño desde la cuna, con su voz entre sueños. «¿Papá va a volver?». Ella suspiró, sintiendo el peso de la pregunta y la inevitabilidad del pasado que podría alcanzarlos en cualquier momento. Su corazón se oprimió, pero respondió con calma y ternura: «No lo sabemos, cariño. Pero pase lo que pase, mamá siempre estará aquí para ti. Nunca te dejaré solo». La noche se extendió, y mientras ella abrazaba la almohada, sintió que un cambio silencioso había ocurrido. Ya no era la mujer rota y vulnerable que había recibido la traición, era alguien capaz de enfrentar cualquier desafío, alguien que podía sostener a su hijo y mantener la esperanza viva, aunque cada sombra del pasado amenazara con desbordarla. Cada logro pequeño, cada sonrisa del niño, cada decisión tomada con determinación, fortalecía su espíritu. Y, sin embargo, el destino parecía acercarse sigilosamente, preparando un encuentro que nadie podía prever, ni siquiera ella. La sensación de suspense se volvía palpable, cada paso que daba en la ciudad, cada persona que cruzaba su camino, cada evento social que la obligaba a salir de su zona de seguridad, llevaba implícito un misterio, una posibilidad de enfrentarse a lo que había quedado inconcluso hace 3 años. Mientras caminaba hacia la boutique una mañana, notó que la ciudad estaba despierta, vibrante, llena de movimiento, pero algo en el aire le hizo tensar los hombros. Era una mezcla de anticipación y miedo, como si algo estuviera a punto de irrumpir en su vida de manera irreversible. Cada paso hacia la puerta de la tienda era un recordatorio de que su independencia no la hacía inmune al pasado, y que la persona que había marcado su vida podría aparecer en cualquier instante, cambiando todo lo que había reconstruido. «Tengo que estar lista para lo que venga», susurró, ajustando su abrigo y respirando profundo. «He sobrevivido a esto, y no voy a dejar que nadie ni nada me derrumbe de nuevo». En su interior, la mezcla de orgullo y tensión se volvía casi insoportable. La transformación silenciosa que había ocurrido durante los últimos 3 años no solo la había fortalecido, sino que también había despertado una intuición aguda sobre lo que estaba por suceder. Sabía que cada encuentro, cada mirada, cada conversación futura podría llevar consigo emociones intensas, inesperadas, que pondrían a prueba todo lo que había construido. Mientras elegía su vestido frente al espejo, su hijo corrió a su lado, levantando un pequeño juego de bloques. «Mamá, ¿vas a estar muy bonita?», preguntó con una inocencia que la hizo sonreír a pesar de la tensión que sentía. «Sí, cariño», respondió, abrazándolo con ternura. «Hoy vamos a un lugar muy especial. Pero sobre todo, vamos a divertirnos». Sus manos temblaban ligeramente al cerrar el broche del vestido. No era solo la emoción de la elegancia ni la sofisticación de la ocasión, había algo en el aire que le recordaba que cada paso hacia el desfile la acercaba a un encuentro que podría cambiar su vida. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo, anticipación y curiosidad que la hacía sentirse viva y vulnerable a la vez. «Mamá, ¿estás nerviosa?», preguntó el niño, observando cómo ella ajustaba un mechón de cabello detrás de su oreja. «Un poquito», admitió con una sonrisa suave, mientras intentaba calmarse. «Pero a veces, estar un poco nervioso significa que algo importante está por suceder». Al mismo tiempo, el magnate, recibía información sobre el desfile en su oficina. Su corazón comenzó a acelerarse cuando leyó los nombres de los invitados confirmados.
Al instante, un pensamiento invadió su mente y lo detuvo en seco: ella estaría allí. 3 años habían pasado, y él había construido un mundo de lujo y poder, pero nada podía prepararlo para la posibilidad de verla nuevamente. ¿Estás pensando en ella otra vez?, preguntó su asistente, consciente de que la tensión en su jefe era palpable. Él se quedó un momento en silencio, con la mirada fija en la ventana que mostraba la ciudad iluminada, respirando hondo antes de responder: sí, y no puedo evitarlo. Ella estará allí, y necesito ver cómo está, cómo ha seguido adelante. Mientras tanto, la esposa tomó un taxi que la llevaría al desfile. Cada semáforo en rojo parecía detener el tiempo, cada luz que pasaba frente a su ventana la hacía contener la respiración. Su hijo dormía en su asiento, ajeno a la tormenta de emociones que se agitaba dentro de su madre. Cada kilómetro recorrido hacia el salón de eventos intensificaba la mezcla de nerviosismo y expectativa que no podía controlar. Al llegar, los ballet abrieron las puertas con cortesía, y ella descendió, ajustando el vestido y sosteniendo al niño con firmeza. Cada paso hacia la entrada era un acto de valentía, consciente de que en algún lugar entre los invitados podría encontrarse con alguien que la había marcado para siempre. Mientras caminaba por la alfombra que conducía al salón, las luces brillantes y los murmullos de admiración de los asistentes parecían desvanecerse a su alrededor. Su mundo se concentraba en una sensación inexplicable: el conocimiento de que un momento crucial estaba a punto de ocurrir. Su corazón latía rápido, y sus manos se apretaban con fuerza alrededor de su bolso, intentando mantener la compostura mientras el suspense la envolvía. En el interior del salón, él ya había llegado, rodeado de su habitual aura de poder y sofisticación, pero con el pulso acelerado y la mente ocupada por un solo pensamiento: ¿cómo se vería ella después de todos estos años? La tensión era palpable incluso para quienes no conocían la historia. Una aura de anticipación flotaba entre los invitados, como si el mundo mismo contuviera la respiración antes del momento decisivo. «No puedo creer que la veré hoy», murmuró entre dientes, observando el salón y tratando de localizarla entre la multitud. 3 años, y ahora estoy a punto de enfrentar todo lo que dejé atrás. En ese instante, ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron por primera vez en años. Fue un choque silencioso, un instante que duró eternidades. Sus corazones reconocieron de inmediato lo que la mente apenas podía procesar. Todo el pasado, cada lágrima, cada desvelo, cada noche de miedo y soledad, se condensó en una mirada intensa, cargada de emociones contenidas. «Ella ha cambiado», susurró para sí mismo, notando la elegancia, la fuerza y la confianza que irradiaba. «Y yo, no estoy preparado para esto». La esposa, por su parte, sintió un escalofrío recorrer su espalda. 1.000.000 de emociones se mezclaron en su pecho: miedo, sorpresa, rencor y, a pesar de todo, un atisbo de curiosidad. Respiró profundo, ajustando al niño en sus brazos, tratando de mantener la calma y la dignidad que había construido con tanto esfuerzo. «Todo está por suceder ahora», susurró, con la voz apenas audible, como si hablara consigo misma y con el destino. «No sé qué pasará, pero tengo que estar fuerte». Él dio un paso hacia ella, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor desbocado. Sus ojos no podían apartarse de los suyos, y por primera vez en años, el poder y la arrogancia que lo definían parecían irrelevantes frente a la presencia de la mujer que había dejado atrás. «No, no puede ser», murmuró, apenas audible, como si la voz traicionara la mezcla de incredulidad y deseo reprimido que sentía. «Después de todo, tú, aquí». Ella sostuvo al niño con firmeza, sintiendo como su respiración se aceleraba. No era solo la sorpresa, era la avalancha de emociones que amenazaban con desbordarla: ira, dolor, nostalgia y una pizca de curiosidad que no podía negar. Sus manos se apretaron alrededor de su hijo, como si eso pudiera darle control sobre el torbellino que sentía en el pecho. Tú estás aquí», dijo, con la voz entrecortada. «Después de todo este tiempo, ¿cómo es posible?». Él dio otro paso. La distancia entre ellos se acortaba y con cada movimiento, la tensión crecía. Su mirada buscaba respuestas, pero también deseaba mostrar arrepentimiento, aunque no supiera cómo.
Yo necesitaba verte, confesó, con un nudo en la garganta. No podía seguir adelante sin saber cómo estabas, sin saber si estabas bien. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, y su corazón latía entre la rabia y el recuerdo de todos los momentos que había sufrido por su abandono. Cada palabra que escuchaba parecía abrir heridas que creía cerradas, pero también despertaba una chispa de emoción que no podía ignorar. ¿Bien? ¿Crees que estaba bien?, exclamó, la voz vibrando con furia y dolor. Me dejaste sola, embarazada, sin nada, y ahora apareces aquí como si nada hubiera pasado. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión y palabras no dichas. Él bajó la mirada, incapaz de enfrentarla de inmediato. Su orgullo y su arrepentimiento chocaban con fuerza dentro de él, y cada segundo parecía prolongar un instante que ninguno de los dos podía controlar. Sé que no tengo derecho a pedir nada, dijo finalmente, levantando los ojos hacia ella con sinceridad. Sé que te hice daño, y no espero que me perdones, pero necesitaba verte. Necesitaba decirte que lo siento, aunque sé que eso no cambia nada de lo que pasó. Ella respiró hondo, sintiendo que cada palabra lo acercaba y lo alejaba al mismo tiempo. Su hijo jugaba a su lado, inconsciente de la tormenta que atravesaba la habitación. Su mirada se suavizó por un instante al ver al niño, y la realidad de todo lo que había logrado por sí misma se mezcló con la avalancha de emociones que la presencia de él desataba. Tus palabras no pueden borrar lo que me hiciste sentir, respondió con un hilo de voz. Cada lágrima, cada noche de miedo y soledad, cada día sin saber si sobreviviríamos, todo eso no desaparece porque digas que lo sientes. Él se acercó un poco más, con un gesto cauteloso, temeroso de romper la frágil barrera que la mantenía a salvo. Lo sé, susurró, con un hilo de desesperación. Y no espero que me perdones. Solo quería verte, saber que estás viva, que ustedes están bien. El niño levantó la cabeza, mirando a su padre con curiosidad, y en ese instante, la mujer sintió un choque de emociones que la dejó sin aliento, el recuerdo del amor que alguna vez sintió, el dolor de la traición y la fuerza que había construido por sí misma se entrelazaban con la inquietud de lo que ese encuentro podía traer. No es suficiente con aparecer ahora y decir que lo sientes, dijo, con voz firme pero temblorosa. Tienes que entender que no podemos volver atrás. Nada será igual. No conmigo, no con él, él asintió, aceptando la verdad que le dolía más que cualquier otra cosa. Lo sé, lo entiendo, murmuró, con los ojos fijos en el niño. Solo quería verlos. Solo quería asegurarme de que están bien, aunque eso signifique enfrentar todo el dolor que causé. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La sala, la música, las luces, todo se volvió un fondo difuso frente a la intensidad del momento. Cada respiración era un acto consciente, cada mirada un mensaje cargado de emociones, y ambos sabían que el encuentro no era solo un azar, era el inicio de un enfrentamiento con la verdad, con la culpa, con el amor y el odio que coexistían en sus corazones. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, dijo ella finalmente, con una voz suave pero firme, que resonó como un eco en la habitación. Pero debemos seguir adelante, por él, y por lo que somos ahora. Nada más importa que eso. No puedo creer que estés aquí después de todo, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. 3 años en los que no supiste nada de nosotros, ¿cómo pudiste desaparecer así? Él bajó la mirada, tragando la culpa que amenazaba con ahogarlo. Cada palabra de ella era un golpe directo a su orgullo, a su ego, a la imagen de hombre fuerte e imperturbable que siempre había proyectado. Yo no sé cómo explicarlo, comenzó, con la voz temblorosa. Pensé que estaba tomando la mejor decisión, que era lo correcto. Pero, cada día sin ustedes me ha consumido más de lo que puedo soportar. No hay una sola noche en la que no piense en ti, en él. Ella lo miró, incrédula, como si su voz no pudiera alcanzar la profundidad del dolor que había causado. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y su respiración era entrecortada por la mezcla de ira y vulnerabilidad. Consumido,
¿eso es todo lo que tienes para decirme después de dejarnos solos? ¿No pensaste ni un segundo en cómo nos sentiríamos?», exclamó, con un temblor de rabia en la voz. «Tu ausencia nos dejó sin guía, sin apoyo, sin nada. Y ahora apareces como si tus sentimientos fueran suficientes para arreglarlo todo». Él sintió que cada palabra calaba en lo más profundo de su ser. Sus hombros se encogieron, y un nudo en la garganta lo hizo tragar con dificultad. No podía negar la verdad de lo que decía, no había excusa que pudiera borrar el daño que había causado. «Lo sé que no hay excusa que justifique mi abandono», dijo con voz cargada de arrepentimiento. «Y no espero que me perdones. Solo, necesito que sepas que lamento todo. Que me duele haber desaparecido y que haría cualquier cosa para intentar enmendarlo, aunque sé que nada será suficiente». Ella respiró hondo, tratando de contener el temblor de sus manos. Su hijo, ajeno a la tensión entre los adultos, jugaba con sus pequeños juguetes, pero incluso su presencia no lograba calmar el huracán emocional que la envolvía. «¿Intentar enmendarlo?», repitió, con una mezcla de incredulidad y tristeza. «¿Sabes lo que significa haberme sentido sola, abandonada, con un hijo en camino, sin nada? No hay forma de enmendarlo, lo que me hiciste no se borra con palabras». Él dio un paso hacia ella, con el corazón ardiendo y la voz cargada de desesperación. Lo sé y lo acepto. Pero necesito verte, necesito saber que están bien. Necesito entender si hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de poder enmendar algo, de poder estar cerca, de protegerlos». Ella lo miró, y en sus ojos se mezclaban la furia, la tristeza y un atisbo de duda. Sabía que sus palabras no podían borrar el pasado, pero la vulnerabilidad en su voz despertaba emociones que había reprimido durante años. «¿Protegernos?», dijo con un hilo de voz. «¿Después de todo este tiempo crees que puedes aparecer y protegernos como si nada hubiera pasado? Cada día de miedo, cada lágrima, cada sacrificio que hice sola, ¿eso no significa nada para ti?». Él bajó la cabeza, con la respiración entrecortada. Cada palabra de ella era un golpe que le recordaba que no bastaban los lujos, el poder ni la presencia superficial. Lo único que podía redimirlo era su sinceridad y la acción que estuviera dispuesto a demostrar. «Nada de lo que diga ahora cambiará lo que pasó», admitió, con voz apenas audible. «Pero quiero estar aquí, de la manera que sea posible. No para sustituir lo que te arrebaté, sino para intentar reparar, aunque sea un pedazo de lo que destruí». Ella lo miró durante un largo instante, tratando de descifrar la autenticidad de sus palabras. La tensión era casi insoportable, cada segundo cargado de emociones que se mezclaban en su pecho: ira, dolor, nostalgia, esperanza y miedo. Su hijo levantó la cabeza y sus ojos pequeños se encontraron con los del padre, y ese simple gesto hizo que un nudo más se formara en su garganta. «Si vas a intentarlo», dijo finalmente, con voz firme pero temblorosa, «tendrás que demostrarlo con acciones, no con palabras. Cada día, cada decisión, cada momento que pase cerca de nosotros, eso será lo que diga si realmente mereces estar aquí». Él asintió, con una mezcla de alivio y ansiedad. Cada palabra de ella era un desafío, pero también una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que podía enfrentar sus errores, de reconstruir lentamente la confianza que había destruido, y de aprender que el amor y la culpa no podían coexistir sin un compromiso real. «Haré lo que sea necesario», dijo, con voz firme y cargada de emoción. «No te pido que me perdones ahora, ni mañana, solo que me dejes mostrarte que puedo cambiar, que puedo estar aquí para ustedes, y que no volveré a fallar». El silencio posterior fue profundo, cargado de una intensidad que parecía abrazar la sala entera. Ninguno de los dos se movía, cada respiración era un acto consciente, y la electricidad emocional que flotaba entre ellos se sentía casi física. Sabían que este primer diálogo no resolvía nada, pero también comprendían que era el inicio de una reconstrucción difícil, lenta, y cargada de emociones que ninguno podía controlar completamente. «¿Viste eso?», susurró una mujer elegante a su amiga, señalando discretamente con la cabeza hacia ellos. «Parece que él la encontró, y no se ve nada tranquilo».
Sí, y ella, respondió la otra, con los ojos muy abiertos. Se nota que no es un reencuentro cualquiera. Mira cómo sostiene al niño, y la expresión en su rostro. Mientras tanto, él sentía cada mirada como un peso sobre sus hombros. No podía concentrarse en nada más que en la mujer frente a él y en la intensidad de las emociones que lo atravesaban. La presencia de los testigos aumentaba la presión, cada gesto suyo, cada palabra, estaba siendo evaluada. La adrenalina corría por su cuerpo, mezclando nervios, arrepentimiento y deseo de acercarse sin romper la frágil barrera que ella mantenía. No puedo creer que todos nos estén observando, murmuró, con un hilo de voz, mientras sus ojos seguían fijos en ella. Esto es demasiado. Ella, por su parte, sentía cómo la tensión social la oprimía. Cada invitado parecía percibir la historia no contada, como si pudieran leer los años de sufrimiento y las emociones contenidas en un solo vistazo. Su respiración era entrecortada, y el niño a su lado parecía percibir su nerviosismo, apretándose más a su madre. Mantén la calma, susurró para sí misma, ajustando al niño y respirando hondo. No importa lo que piensen los demás, esto es entre nosotros. Pero el efecto de las miradas no podía ignorarlo. Una risita nerviosa surgió de un grupo de invitados cercanos, y uno de ellos comentó, casi en un tono de especulación, debe ser su ex, la que dejó por otra hace años. La noticia parecía haberse propagado por la sala en segundos. Sus ojos se encontraron con los de algunos conocidos, y la incomodidad se hizo tangible. Ella sentía como todos observaban cada gesto, evaluando sus reacciones, y una mezcla de orgullo y vulnerabilidad la atravesaba, orgullo por la mujer fuerte que había llegado a ser, y vulnerabilidad por la exposición inesperada frente a tanta gente. No puedo creer que esto esté pasando aquí, susurró él, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. Cada mirada, cada susurro, como si todos juzgaran mi vida entera en segundos. ¿Qué juzguen?, pensó ella, con un hilo de voz cargado de determinación. No me importa lo que digan. Hoy voy a mantenerme firme, aunque me duela. El niño, ajeno a la tensión social, levantó la cabeza y señaló con curiosidad, «Papá, ¿tú eres mi papá?» El sonido de su voz pequeña atravesó el salón como un recordatorio brutal de la realidad que nadie más parecía comprender del todo. Todos los ojos se centraron en ellos, y un silencio incómodo cubrió la sala por un instante, aumentando la intensidad emocional del momento. «Sí, soy tu papá», respondió él, con la voz cargada de emoción, luchando por mantener la compostura. «Siempre lo seré». Ella lo miró, con una mezcla de sorpresa y dolor, sintiendo que la tensión aumentaba aún más. Las emociones reprimidas de años de abandono y sufrimiento se mezclaban con la necesidad de proteger a su hijo y la curiosidad de lo que este reencuentro podría traer. «Cálmate, respira», susurró para sí misma, mientras sostenía al niño. «No voy a dejar que el juicio de todos afecte lo que sentimos, pero esto no va a ser fácil». Él dio un paso más cerca, consciente de las miradas que lo seguían, consciente de que cualquier gesto podía ser malinterpretado, pero incapaz de contener el deseo de acercarse a ella y mostrar que estaba dispuesto a enfrentar todo, incluso el juicio de los demás. «No me importa lo que digan», murmuró, con voz firme pero temblorosa. «Estoy aquí, y no me voy a esconder. Sé que he fallado, pero quiero estar con ustedes, aunque todos nos observen». Ella lo miró por un largo instante, sus ojos revelando la guerra interna que libraba, miedo, rabia, nostalgia y una pequeña chispa de esperanza. La tensión en el aire se volvió casi tangible, como si todo el salón contuviera la respiración, esperando el siguiente movimiento. En ese momento, el murmullo volvió a extenderse entre los invitados, pero ellos ya no podían escucharlo, la intensidad entre los dos era suficiente para aislarlos de todo lo demás. Cada palabra, cada gesto, cada mirada se convertía en un acto de emoción pura, y ambos comprendieron que, frente a los ojos de todos, no podían negar lo que sentían ni lo que había quedado pendiente por resolver. Hoy esto cambia todo», susurró él, acercando lentamente su mano hacia ella, pero deteniéndose antes de tocarla. «No sé si será para bien o para mal, pero no podemos ignorarlo más». Ella lo miró,
su respiración entrecortada, y finalmente asintió con un hilo de voz: entonces, vamos a enfrentarlo, aquí y ahora. Ella respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía a un ritmo frenético. Sostenía a su hijo con firmeza, como si cada respiración que él tomaba fuera un recordatorio de la vida que había sostenido con esfuerzo. Sus ojos buscaban los suyos, buscando una sinceridad que pudiera atravesar la muralla de orgullo y culpa que él llevaba años construyendo. No puedo seguir así, dijo finalmente, con la voz temblorosa pero firme. 3 años, 3 malditos años en los que me dejaste sola, sin explicaciones, sin preocuparte por cómo sobrevivíamos. ¿Sabes lo que fue eso para mí? Él bajó la mirada, tragando con dificultad, sintiendo que cada palabra de ella era un golpe directo a su alma. Sus manos temblaban ligeramente, como si la culpa y el arrepentimiento cobraran forma física en su cuerpo. Sí, lo sé, susurró, con un hilo de voz. Sé que no hay palabras que puedan reparar lo que hice. No puedo borrar el dolor que sentiste, y no espero que lo olvides. Solo, necesito que sepas cuánto lamento haberte dejado. Ella lo miró, y por un momento el mundo pareció detenerse. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, brillaban con una intensidad que lo atravesó por completo. Cada palabra que él decía despertaba recuerdos de noches interminables de miedo, de momentos en los que la soledad parecía aplastarla, y de días en los que cada paso que daba estaba marcado por la incertidumbre. ¿Lamentarlo? ¿Solo lamentarlo?, exclamó, con un temblor de furia y dolor en la voz. ¿Crees que un simple, lo siento, puede reparar todo lo que vivimos? ¿Crees que puede devolverme los días que lloré sola, los momentos en los que no sabía si iba a sobrevivir? Él alzó la vista lentamente, sus ojos reflejando un dolor tan profundo como el suyo. Cada palabra estaba cargada de sinceridad, de arrepentimiento y de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. No puede devolver nada, admitió con honestidad. Lo sé. Y no busco excusas. Solo, quiero que sepas que cada día, cada hora sin ustedes, me dolió como nada más. Cada lágrima que derramaste, yo también la sentí, aunque no estuve allí para consolarte. Ella respiró hondo, intentando calmar el temblor de su cuerpo. La intensidad de sus palabras la hacía tambalear entre la ira y una emoción que no podía ignorar. Sabía que lo que él decía era verdad, podía verlo en sus ojos, en la manera en que su voz temblaba y en cómo sus manos buscaban algo que no podía alcanzar, su perdón. ¿Y ahora qué esperas?, preguntó, con voz firme pero cargada de emoción. ¿Que simplemente volvamos a ser lo que éramos, que olvidemos todo? Él bajó la cabeza, respirando hondo, tratando de ordenar sus pensamientos mientras sentía que cada segundo que pasaba era un desafío a su orgullo y a su corazón. No espero eso, dijo finalmente, con voz rota. Solo, quiero la oportunidad de estar aquí, de ser parte de tu vida y de la de nuestro hijo. No para reemplazar lo que perdimos, sino para intentar construir algo nuevo, algo mejor, si me lo permites. Ella lo observó, sintiendo como un nudo en su garganta la impedía hablar. Cada palabra de él despertaba sentimientos que había enterrado durante años: amor, resentimiento, nostalgia, miedo y una esperanza que no se atrevía a reconocer completamente. No sé si puedo confiar en ti, dijo finalmente, con voz entrecortada. No ahora, y tal vez no nunca. Pero, ver que estás aquí, escuchando y reconociendo lo que hiciste, eso es un comienzo. Solo eso. Él asintió lentamente, con una mezcla de alivio y ansiedad. Cada gesto suyo, cada palabra, era un intento de reconstruir un puente que él mismo había destruido, y sabía que no podía apresurarlo, que cada pequeño paso sería una batalla emocional que requeriría paciencia, sinceridad y mucho esfuerzo. Haré lo que sea necesario, dijo, con la voz cargada de determinación. No te pido que me perdones ahora ni mañana. Solo que me permitas demostrarte que puedo estar aquí para ustedes, que puedo protegerlos y que no volveré a fallar. Ella suspiró, sintiendo como la tensión comenzaba a mezclarse con una tenue esperanza. La sala seguía llena de invitados, susurrando entre sí y lanzando miradas curiosas,
pero para ellos, todo lo demás desapareció. Solo existían los tres, ella, él y su hijo, rodeados por años de heridas, emociones contenidas y la posibilidad de un futuro incierto pero lleno de potencial. Entonces, vamos a intentarlo, dijo finalmente, con un hilo de voz tembloroso pero firme. Por él, y por nosotros. Pero nada será fácil. Cada paso tendrá que ganárselo, y yo voy a proteger lo que he construido con tanto esfuerzo. Él asintió, con lágrimas en los ojos, sintiendo que cada palabra de ella era un acto de justicia y al mismo tiempo una oportunidad para redimirse. Su corazón latía con fuerza, consciente de que la historia no terminaba allí, sino que apenas comenzaba un capítulo cargado de desafíos, emociones intensas y decisiones que definirían sus vidas para siempre. De repente, el niño soltó un pequeño juguete y miró fijamente a su padre con una claridad que sorprendió a todos. «Papá, ¿tú eres mi papá de verdad?», preguntó con la inocencia de quien no entiende la complejidad de los adultos pero siente la verdad en su corazón. Él se arrodilló frente al niño, intentando controlar la emoción que lo embargaba. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba suavemente los hombros de su hijo. «Sí, soy tu papá», dijo, con la voz rota por la emoción. «Siempre lo seré, aunque haya tardado en estar aquí». El niño lo miró con ojos grandes, como si por primera vez comprendiera algo que había sentido instintivamente. Y entonces, en un momento que ninguno de los adultos pudo prever, señaló hacia otro lado del salón con entusiasmo: «Mamá, mira, allí está mi gemelo». Ambos giraron lentamente hacia donde apuntaba el niño. La sorpresa y el desconcierto se mezclaron en una sensación que los dejó sin aliento. Del otro lado del salón, un hombre pequeño, casi idéntico al niño en brazos de su madre, jugaba junto a una niñera que lo atendía con cuidado. Los rasgos eran tan parecidos, los ojos, el cabello, la expresión, que el corazón de ambos adultos se detuvo por un instante. ¿Qué es esto?», susurró ella, con los ojos desorbitados y la voz entrecortada. «¿Cómo?». Él permaneció inmóvil, con la garganta seca y la mirada fija en la escena. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de incredulidad, temor y asombro. Cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad del momento. La revelación del gemelo no solo complicaba sus emociones, sino que también traía consigo un peso que ninguno de los dos había anticipado. Ese niño, es igual a nuestro hijo», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Pero, no puede ser, ¿cómo es posible?». Ella sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su hijo en brazos, el gemelo frente a ellos, y la sensación de que su vida, sus decisiones y cada sacrificio se veían reflejados en esta escena inesperada. La incredulidad se mezclaba con una avalancha de emociones: miedo, confusión, curiosidad y una chispa de esperanza que no podía ignorar. «Mamá, ¿podemos jugar juntos?», preguntó su hijo, señalando al gemelo con entusiasmo, completamente ajeno a la complejidad del momento. Ella respiró hondo, tratando de calmarse. Su corazón estaba al borde de estallar, pero sabía que tenía que mantenerse fuerte, no solo por ella, sino por ambos niños. Sí, pueden jugar juntos», dijo con voz suave, aunque temblorosa. «Pero primero, tenemos que entender todo esto». Él se acercó a ella, la respiración pesada, con los ojos fijos en el gemelo. Su mente corría sin control, intentando encontrar una explicación que tuviera sentido. La incredulidad era inmensa, y la culpa de haber dejado pasar años sin saber de su existencia lo consumía. Esto cambia todo», dijo finalmente, con voz apenas audible. «No solo mi pasado contigo, también con nuestro hijo. No puedo creer que haya otro, igual que él». Ella lo miró, sintiendo como la tensión alcanzaba su punto máximo. Su mente se debatía entre la sorpresa, el miedo y la emoción. Cada lágrima contenida amenazaba con caer, y la responsabilidad que sentía hacia ambos niños la mantenía firme, aunque su corazón estuviera hecho un torbellino. «Tenemos que hablar con ellos, entender cómo sucedió esto», dijo, tratando de mantener la calma mientras el niño en sus brazos miraba al gemelo con admiración. «No podemos ignorarlo».
Esto es demasiado importante. Él asintió, con un nudo en la garganta, sintiendo que el destino había puesto ante ellos un desafío aún mayor que cualquier reproche del pasado. Cada emoción estaba amplificada, la culpa, el amor, la incertidumbre, y una sensación de que lo que sucediera a continuación definiría no solo sus vidas, sino también la de estos dos niños que reflejaban todo lo que había quedado inconcluso. «Tenemos que enfrentarlo, juntos», susurró él, con voz firme pero cargada de emoción. «No podemos dejar que la confusión o el miedo nos separen ahora. Ellos merecen saber la verdad, y nosotros debemos ser fuertes por ellos». Ella asintió lentamente, sintiendo cómo la tensión se mezclaba con una inesperada determinación. Por primera vez en años, comprendió que no solo se trataba de su reencuentro con él, sino del futuro de sus hijos, de la oportunidad de reconstruir algo que había sido fragmentado, y de enfrentar un giro del destino que jamás habría imaginado. El salón entero parecía contener la respiración. La sorpresa de los invitados se transformaba en un silencio expectante mientras la revelación del gemelo se asentaba en el aire. Nadie hablaba, todos sentían la magnitud del momento, y los protagonistas comprendieron que, a partir de ese instante, su historia no sería la misma. Cada decisión, cada palabra y cada gesto determinaría el rumbo de una vida que se había vuelto más compleja y profundamente emocional de lo que cualquiera podría haber previsto. Esto cambia todo, repitió ella, con voz cargada de emoción. Pero, quizás también puede ser una oportunidad, para sanar, para unirnos, para protegerlos. Para no repetir los errores del pasado. Él la miró, con lágrimas surcando su rostro y el corazón al borde de estallar, y asintió, sí, que juntos, sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que nos queda por enfrentar, juntos. El niño corrió hacia el gemelo y se plantó frente a él, ambos con la misma altura, los mismos ojos, el mismo cabello suave que caía sobre la frente. Se quedaron quietos por unos segundos, midiéndose con esa curiosidad infantil, hasta que uno de ellos sonrió y el otro respondió con la misma sonrisa. «Pareces yo», exclamó el primero, riendo. «Y tú pareces yo», contestó el otro, con la misma voz clara, provocando risas entre los presentes. La madre apretó los labios, intentando contener las lágrimas. Verlos juntos, idénticos, era como contemplar una parte de su vida que había quedado escondida, un secreto que la vida había decidido revelar en el momento más inesperado. Él, de pie a su lado, no podía apartar la mirada. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. La emoción lo desbordaba. Sus ojos estaban fijos en los niños, y la culpa lo atravesaba como un puñal al pensar en todos los años que había perdido, en los abrazos y risas que no había compartido. Son como dos gotas de agua, susurró él, con la voz quebrada, apenas audible. Ella lo escuchó, y por un momento, sintió la punzada de un recuerdo doloroso, de todas las noches de soledad y lágrimas que había pasado criando sola a su hijo. Pero ahora, frente a esa imagen viva, algo en su interior se removía, mezclando resentimiento con un deseo oculto de que tal vez hubiera una oportunidad de recomponer lo roto. Los niños comenzaron a jugar. Se perseguían alrededor de una mesa, reían con la misma carcajada, caían al suelo y se levantaban de inmediato, como si hubieran nacido para estar juntos. Los invitados, antes rígidos y expectantes, empezaban a sonreír ante la escena, aunque la tensión en el aire seguía siendo palpable. «Mira cómo se entienden», dijo él, incapaz de apartar la vista. Ella lo miró de reojo, con lágrimas contenidas. «Claro que se entienden, porque son hermanos», respondió, con un filo de dolor en la voz. Él giró hacia ella, impactado por la certeza de sus palabras. «¿Hermanos?», repitió, con la respiración entrecortada. «¿Quieres decir que son nuestros hijos, que todo este tiempo?» Ella lo sostuvo con la mirada, con los ojos brillando de rabia contenida y tristeza. «¿De verdad necesitas preguntarlo, no lo ves? Son iguales a ti, cada gesto, cada sonrisa. Son tu reflejo». El peso de la verdad cayó sobre él con una fuerza brutal. Su mente se llenó de imágenes, la decisión de abandonarla,
las noches en las que la eligió a otra mujer, la arrogancia de creer que el pasado quedaba enterrado. Ahora todo volvía, pero multiplicado en esos dos pequeños que corrían, ajenos al dolor de los adultos. Él se llevó las manos al rostro, temblando. Dios mío, me perdí su vida. Me perdí todo, murmuró, con la voz rota. Ella respiró hondo, luchando contra la oleada de sentimientos. Había soñado tantas veces con este momento, pero nunca de esta forma, nunca en medio de un salón lleno de gente, nunca con esa mezcla de alivio y sufrimiento. Los niños, cansados de correr, se sentaron juntos en el suelo, uno apoyando la cabeza en el hombro del otro, como si siempre hubieran compartido esa complicidad. Y entonces, el más inquieto levantó la vista hacia los adultos y preguntó con naturalidad, ¿por qué todos nos miran raro? ¿Acaso hicimos algo malo? La pregunta cayó como un cuchillo en medio del silencio. Nadie se atrevió a responder de inmediato. Ella se inclinó hacia los niños, acariciándoles el cabello con ternura, y susurró con la voz cargada de amor, no, mis amores, no hicieron nada malo. Ustedes son lo más hermoso que la vida me dio. El otro niño miró a su madre con curiosidad, y luego fijó sus ojos en él, señalándolo con su dedito. ¿Y él, quién es? El aire se volvió denso, todos esperaban la respuesta. Él sintió que el corazón se le detenía. Tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero la emoción lo superaba. Yo, balbuceó, acercándose lentamente. Soy tu papá. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Hubo un silencio profundo, hasta que, con una sonrisa tímida, murmuró, ¿de verdad? Él asintió, con lágrimas cayendo sin control. De verdad. Perdóname por no haber estado, pero si me dejas, quiero estar ahora. Los dos niños se miraron entre sí, confundidos pero sonrientes, y uno dijo al otro, tenemos al mismo papá. Rieron juntos, esa risa infantil que desarmaba cualquier muralla, que atravesaba la dureza del pasado y la transformaba en esperanza. Ella, incapaz de contenerse, dejó escapar un sollozo. Sus piernas temblaban, su cuerpo entero se estremecía al ver esa escena. Y en medio de esa tormenta emocional, comprendió que el destino había puesto ante ellos una nueva encrucijada, perdonar o condenar, construir o destruir, pero ya no solo para ella, sino para esos dos niños que eran su mundo. Él se volvió hacia ella, con el rostro empapado en lágrimas y la voz cargada de súplica. Déjame reparar lo que rompí. Déjame ser el padre que ellos necesitan. No me apartes más, te lo ruego. Ella lo miró, con el corazón desgarrado entre la rabia y el amor, entre la traición y la esperanza. Y aunque no respondió de inmediato, todos sabían que su silencio estaba lleno de batallas internas, de recuerdos dolorosos y de la chispa de algo que aún no estaba completamente muerto. Uno de los hombres mayores, socio cercano de él, se inclinó hacia otro y murmuró lo suficientemente alto para que se oyera, ¿lo sabías, que tenía 2 hijos? No, pero está claro. Míralos, son como clones. Esto es un escándalo, respondió el otro, y esas palabras flotaron hasta llegar a los oídos de ella. El rostro de la madre se endureció. No soportaba esa mezcla de curiosidad y juicio. Se inclinó hacia los niños y los abrazó contra su pecho, como queriendo protegerlos del cuchicheo venenoso. No los miren así, susurró con rabia contenida, aunque todos a su alrededor pudieron sentir la fuerza de su voz. Él, al escuchar, se adelantó un paso, con el corazón ardiendo. Basta, ellos no tienen culpa de nada. Gritó con una fuerza que hizo que el murmullo se apagara de golpe. El silencio fue inmediato. Todos clavaron los ojos en él. Y fue en ese instante cuando decidió hacer lo que nunca antes se había atrevido, hablar con el alma desnuda, sin máscaras, sin arrogancia. Durante años me escondí detrás de mi orgullo, de mis decisiones equivocadas. Abandoné lo que más valía la pena, y hoy el destino me muestra lo que perdí. Sí, son mis hijos. Y sí, fui un cobarde al no estar.
Pero no me quedaré callado mientras ustedes convierten este momento en un espectáculo, ellos merecen respeto. Los niños lo miraban, sorprendidos, como si apenas comprendieran la magnitud de sus palabras. Uno de ellos, con esa inocencia que desarma cualquier defensa, se levantó y corrió hacia él, abrazándole la pierna con fuerza. «Papá, no llores», dijo con ternura. El corazón de todos se apretó. El otro niño, dudando un momento, también se levantó y se acercó, quedándose frente a él, observándolo con curiosidad y timidez. «¿De verdad vas a quedarte con nosotros?», preguntó con voz bajita, cargada de esperanza y miedo. Él se arrodilló frente a ellos, con lágrimas resbalando por su rostro. «Sí, mis pequeños, esta vez no me voy a ir. Les juro que nunca más los dejaré solos». Ella, al ver aquella escena, sintió un torbellino en el pecho. Sus ojos ardían de lágrimas, pero también de rabia contenida. Se acercó, con la voz quebrada pero firme. «¿Y tus promesas anteriores? ¿Qué me dices de las noches que pasé sola, del hambre, de las lágrimas de mi hijo preguntando por ti? ¿Qué me dices de todo lo que destruiste?». Él levantó la mirada hacia ella, roto. «No tengo excusas, solo tengo la verdad, que me equivoqué. Que fui un necio. Pero te juro, frente a todos, que si me das una oportunidad, haré todo lo posible por reparar cada herida». El silencio volvió a hacerse pesado. Los invitados se miraban entre sí, algunos conmovidos, otros incrédulos. Una mujer del fondo murmuró: «Esto es demasiado, parece una tragedia hecha realidad». Ella escuchó esas palabras y sintió el peso de los ojos de todos. Su cuerpo temblaba. No quería derrumbarse delante de ellos, no quería mostrar la fragilidad que aún llevaba clavada en el alma. Respiró hondo, tratando de mantenerse erguida. «¿Reparar?», dijo finalmente, con voz firme pero cargada de dolor. «Nada puede devolverme los años perdidos. Nada puede borrar la traición. Tú elegiste irte, y yo tuve que aprender a sobrevivir. ¿Cómo puedo creer ahora que tus palabras son diferentes?». Los niños, confundidos, la miraban de un lado a otro. Uno tiró de su vestido. «Mamá, ¿por qué estás enojada si ahora tenemos a papá?». La pregunta inocente le rompió el alma. Apretó los labios, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Se agachó, abrazando a sus hijos, y susurró con voz temblorosa: «Porque el amor duele, mi vida, a veces duele demasiado». Él se inclinó hacia ellos, extendiendo una mano temblorosa. «Déjame compartir ese dolor. Déjame estar. No me rechaces más, no a mí, ni a ellos». Los ojos de ella se encontraron con los suyos, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Era como si todo el salón, todos los murmullos y miradas, desaparecieran, dejándolos solos frente a la verdad que ardía entre ambos. Pero justo cuando el ambiente estaba impregnado de esa tensión insoportable, una voz fuerte rompió el silencio: «Esto es una vergüenza, una farsa en medio de un evento de honor». Era la madre de la otra mujer, la que había ocupado su lugar en el pasado. Se levantó indignada, señalando con dureza: «¿Piensan arruinar el nombre de esta familia con un escándalo público? Esto no se quedará así». El salón entero estalló en murmullos otra vez, la tormenta estaba lejos de calmarse. «Esto no es más que una payasada», vociferó la mujer, su voz cortando el aire como un látigo. «Una mujer sin dignidad que aparece aquí para arrastrar a mi yerno y manchar nuestro apellido». El murmullo creció de nuevo, una ola de voces susurrantes que llenaban la sala. Él, con los puños cerrados, dio un paso adelante. «Basta ya, señora», rugió, con una furia contenida que hacía temblar su voz. «Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillarla. Ella es la madre de mis hijos, y la única mujer que alguna vez me amó de verdad». Los invitados abrieron los ojos de par en par. Nunca antes lo habían escuchado hablar así, con tanta vehemencia, con el alma desbordándose por la boca. La mujer lo miró con incredulidad, casi con desprecio.
¿La única mujer?, repitió con sorna. ¿Y qué hay de mi hija? ¿Qué hay de los años que le entregó, de la lealtad que te dio? Eres un ingrato, un traidor. Él apretó los dientes, como si la culpa volviera a arder en su interior, pero no dio marcha atrás. Lo fui. Fui un traidor con la única persona que no merecía mi abandono. Y no lo repetiré. Ella, la madre de los niños, lo miraba en silencio, con lágrimas que no sabía si eran de dolor, de alivio o de miedo. Pero cuando quiso hablar, la otra mujer, su rival, irrumpió en el centro del salón. Con pasos seguros, avanzó entre los invitados que se apartaban a su paso, hasta quedar frente a ella. ¿De verdad creíste que podías regresar como si nada hubiera pasado? Le escupió en el rostro con veneno en cada palabra. Lo que tú y tus hijos representan es una amenaza, una mancha que jamás permitiremos. Los niños se aferraron con más fuerza a su madre, asustados. Ella los acarició con manos temblorosas, tratando de infundirles calma, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Ellos no son una amenaza, respondió con la voz quebrada, pero firme. Son inocentes. Y si alguien aquí tiene la culpa, ese no son ellos. La mujer rió con desprecio. Inocentes, oportunistas. Todo esto es un espectáculo montado para robar lo que no te pertenece. Él dio un paso adelante, interponiéndose entre ellas. Sus ojos se clavaron en los de la mujer que había sido su amante, con una dureza que jamás había mostrado antes. Ni una palabra más contra ellos, dijo con voz baja, pero tan firme que heló a los presentes. Ni una sola. La tensión era insoportable. El aire parecía cortarse con cuchillos. Los invitados contenían el aliento, expectantes, como si estuvieran presenciando el clímax de una tragedia. Fue entonces cuando uno de los niños, con lágrimas en los ojos, levantó la voz. ¿Por qué nos odian?, preguntó con inocencia desgarradora. ¿Qué hicimos mal? El silencio cayó como un golpe. Nadie pudo responder. La sala entera quedó inmóvil, incapaz de sostener la mirada de aquel niño que temblaba de miedo. Ella lo abrazó con fuerza, ahogándose en lágrimas. No hiciste nada, mi amor, nada. El mal no está en ti, sino en los corazones de quienes no saben amar, susurró con el alma hecha pedazos. Él, conmovido hasta lo más profundo, estiró los brazos hacia su hijo. Escúchame, hijo, dijo con la voz quebrada, tú y tu hermano son lo mejor que me ha pasado. Si alguien los rechaza, que me rechace a mí también. Las palabras resonaron con tal fuerza que algunos de los presentes no pudieron evitar llorar. El escándalo se había transformado en un drama humano que golpeaba las fibras más íntimas. La otra mujer, incapaz de soportar aquella escena, gritó desesperada, «Eres mío. No puedes elegirlos a ellos». Él la miró con una mezcla de dolor y repulsión. Nunca fui tuyo, solo fui un hombre ciego, que buscaba llenar un vacío con lo que nunca debí. Hoy abro los ojos. Y ya no hay vuelta atrás. El eco de esas palabras retumbó en la sala. Ella se llevó una mano al pecho, herida en su orgullo, y salió corriendo entre los invitados, dejando un rastro de murmullos y miradas incrédulas. Él se giró entonces hacia la madre de sus hijos, con lágrimas rodando por sus mejillas. No sé si algún día podrás perdonarme, pero delante de todos juro que no los dejaré solos nunca más. Los niños lo miraban con esperanza. Ella, en cambio, sentía el corazón desgarrado. Parte de ella quería creerle, aferrarse a esas palabras como un náufrago a la orilla, pero otra parte, la más herida, temía caer en la misma trampa de antes. El salón seguía en silencio, expectante, como si cada alma allí presente supiera. «Por favor», murmuró él, su voz quebrada, alargando la mano hacia ella. «No me rechaces. No me condenes a perderlos otra vez». Ella lo miró fijamente, y en su interior se libraba una guerra brutal. La herida del abandono aún ardía como fuego abierto, las noches de hambre, de soledad y de llanto eran cicatrices imposibles de borrar.
Pero al mismo tiempo, ese hombre de rodillas parecía tan diferente al que la había dejado atrás, tan vulnerable, tan humano. ¿Y qué me queda a mí?, preguntó ella en voz baja, con una fuerza inesperada que cayó a todo el salón. ¿Qué me queda después de todo lo que destruiste? Él bajó la mirada, avergonzado, y apretó los dientes como si las palabras le atravesaran el alma. Te queda mi verdad, te queda mi arrepentimiento, te queda este amor que aún me consume por dentro. Ella soltó una risa amarga, empapada en dolor. ¿Amor? El amor no abandona. El amor no humilla. El amor no te deja sola pariendo a sus hijos mientras se va con otra mujer. Él alzó la mirada, con los ojos brillando de lágrimas. Tienes razón, no era amor entonces. Era egoísmo, cobardía. Pero ahora es diferente. No quiero redimirme por mí, sino por ellos, por ti. Los niños se miraron entre sí, confusos, y uno de ellos jaló suavemente del vestido de su madre. Mamá, ¿podemos creerle? La pregunta los atravesó a ambos como un rayo. Ella se arrodilló para abrazar a sus hijos, ocultando el rostro en sus cabecitas. Yo solo quiero que ustedes sean felices, les susurró entre sollozos. Que nunca más sufran por lo que hicimos los adultos. Él se inclinó hacia ellos, con la voz temblando de emoción. Si me dejan, les prometo que no habrá un solo día en que les falte mi amor, mi presencia, mi protección. Ella lo observó, tratando de encontrar una mentira en sus ojos, alguna sombra de engaño que justificara el muro que había levantado en su corazón. Pero lo que vio la desarmó, un hombre derrotado por sus propios errores, pero dispuesto a quemarse en el intento de enmendarlos. Con el alma desgarrada, sus labios comenzaron a temblar. No sé si puedo perdonarte, dijo con un hilo de voz. No sé si algún día podré mirarte sin recordar el dolor. Él acercó lentamente su mano, sin atreverse a tocarla todavía. No me perdones ahora, déjame demostrártelo con hechos. Déjame ganarme ese perdón. Un silencio denso se apoderó del salón. Los invitados contenían la respiración, conscientes de que lo que sucediera en ese instante sellaría sus destinos. Ella tragó saliva, cerró los ojos con fuerza y finalmente asintió apenas con la cabeza, como si cada movimiento le costara la vida. Él no pudo contener el llanto, se dejó caer de rodillas y abrazó a sus hijos mientras las lágrimas le corrían por el rostro. El público estalló en murmullos, algunos conmovidos, otros indignados. Pero para ellos, el mundo se había reducido a ese abrazo. Él se levantó lentamente, aún con lágrimas en los ojos, y tomó aire profundo. Gracias, dijo con voz firme pero temblorosa. Gracias por darme la oportunidad de estar con ellos. Prometo que no los decepcionaré. Ella lo observaba con cautela, midiendo cada palabra, cada gesto. El corazón le latía desbocado, consciente de que cualquier paso en falso podría destruir lo poco de confianza que había comenzado a construir. Veremos, respondió con voz baja, casi un susurro. Hoy te doy una oportunidad, pero no pienses que todo lo anterior desaparece así. Cada acción tuya contará, y cada error será recordado. Los niños, aún abrazados, miraban a sus padres con mezcla de esperanza y curiosidad. Uno de ellos, con esa inocencia que rompe barreras, preguntó, «Papá, ¿ya podemos jugar juntos de verdad?» Él se inclinó hacia ellos, sonriendo entre lágrimas. «Sí, mis campeones, ahora sí podemos. Pero también tendrán que enseñarme a ser el mejor papá que pueda». Ella los miró y sintió una punzada de amor y miedo entrelazados. El salón entero parecía desaparecer a su alrededor. Todo lo que existía eran esos dos niños, su risa temblorosa y la promesa de que algo podría repararse. Fue entonces cuando un invitado, uno de los más influyentes del evento, se acercó con expresión dura. «No puedes simplemente ignorar lo que ha pasado», dijo en voz baja, dirigiéndose a él. «Este escándalo tendrá consecuencias. Tu reputación, tu familia, todo lo que has construido puede derrumbarse». Él lo miró sin miedo,
aunque el peso de las palabras lo golpeó como un martillo. Ya lo sé, respondió con firmeza. Pero hay cosas más importantes que la reputación. Mi familia, mis hijos, eso no se negocia ni se vende. La madre de los niños respiró hondo. Esa convicción lo hacía más fuerte y más temible a la vez. Su corazón se debatía entre la gratitud y la cautela, sabiendo que aunque el primer paso se había dado, la tormenta aún no había pasado. En ese momento, uno de los niños tropezó levemente, y el gemelo lo sostuvo de inmediato, riendo suavemente. La escena arrancó una sonrisa amarga a todos los presentes. Era un recordatorio de que la inocencia aún podía sobrevivir en medio del caos, pero también de que la vulnerabilidad de los niños estaba en juego. «Cuidado, pequeño», dijo él, acercándose con rapidez. «No quiero que se lastimen». Ella se quedó observando la interacción, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Por un lado, había alivio, el padre parecía genuino, preocupado, implicado. Por otro, la duda seguía latiendo, ¿podría realmente confiar en él después de todo lo que pasó? Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados empezaban a comentar entre sí sobre la escena, cuestionando las decisiones de todos los involucrados. «Esto nunca debería haber salido a la luz», susurró una mujer elegante a su acompañante. «Puede arruinarlo todo, pero míralos», respondió el hombre, con un dejo de admiración. «Aún así, hay algo en la forma en que él los mira, es genuino». Ella sintió que la mirada de todos pesaba sobre ella, como si su aprobación o rechazo decidiera el destino de la familia en ese instante. Inspiró profundamente, abrazando a sus hijos más fuerte. «Está bien», dijo finalmente, con voz firme pero temblorosa. «Pero recuerden todos, esto es solo el comienzo. Cada paso que demos ahora será crucial». Él asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo sé. Y estoy listo. No permitiré que nada ni nadie los lastime de nuevo». Los niños, ajenos a las intrigas de los adultos, se rieron juntos, corriendo alrededor del salón, llenando el espacio de una alegría pura que parecía desafiar a todos los que dudaban. Y mientras ellos jugaban, la madre y el padre se quedaron observando, conscientes de que cada acción futura definiría si la reconciliación sería posible o si el pasado los destruiría de nuevo. El evento continuaba, pero para ellos, la realidad había cambiado. La decisión de ella de dar una oportunidad marcaba el inicio de un camino incierto, cargado de emociones, de obstáculos, de amenazas externas, pero también de una posibilidad real de reconstruir lo que se había perdido. «Pensaste que todo terminaría aquí», dijo con voz fría, midiendo cada palabra. «Pero no será así. Nunca permitiré que recuperes lo que me pertenece». Su mirada se clavó en ella, y luego en los niños, con una intensidad que helaba la sangre. «Tu lugar en esta familia jamás existió, y haré todo lo posible para demostrarlo». Ella tragó saliva, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Aferró a sus hijos con fuerza, pero ahora no había solo miedo, sino una ira silenciosa que comenzaba a encenderse en su interior. «Basta», gritó él, acercándose rápidamente. «Nadie va a lastimar a mis hijos, nadie va a intimidarla. Ya no soy el hombre débil que se dejó manipular». La otra mujer lo miró con desprecio y soltó una risa cortante. «¿Débil? No, fuiste un cobarde todo el tiempo. Y ahora intentas parecer valiente, pero este lugar es mío, y tú no volverás a separarte de mí sin consecuencias». Los niños, asustados, se aferraron a su madre. Uno de ellos susurró: «Mamá, ¿otra vez peleamos?». Ella inclinó la cabeza y acarició sus cabecitas, tratando de infundirles calma, aunque por dentro sentía como la rabia le quemaba. «No, mis amores, no esta vez. Esta vez vamos a protegernos, y nadie nos hará daño». Él la miró, y por primera vez se permitió sentir el peso total de sus errores pasados. Cada decisión que había tomado, cada abandono, cada promesa rota, lo había traído a este momento. Y ahora debía ser más fuerte que nunca, no solo por él, sino por su familia. «Escucha», dijo,
con la voz temblando pero firme. Nadie les hará daño. No mientras yo esté aquí. Si quieres pelear, pelea conmigo, no con ellos. La mujer lo estudió unos segundos, como si midiera su determinación, y luego frunció el ceño, evaluando la situación con frialdad estratégica. Muy bien, entonces veremos cuánto tiempo duran tus promesas. Su voz era un susurro amenazante. No creas que esto ha terminado. Ella respiró hondo, sintiendo la presión de todo el salón sobre sus hombros. Los invitados estaban atentos, algunos con curiosidad morbosa, otros con miedo por lo que podía suceder. Nadie se atrevía a intervenir, como si comprendieran que aquello no era solo un enfrentamiento, sino el choque de voluntades que decidiría el destino de esa familia. ¿Escuchaste eso?, murmuró uno de los invitados a otro. Esto no es solo un drama familiar, es una guerra silenciosa. Él se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos, brillantes de emoción y determinación, la miraban con intensidad. No permitiremos que nos destruyan, dijo con voz firme. Lo que sentimos, lo que hemos reconstruido hoy, es más fuerte que cualquier amenaza. Ella lo observó, sintiendo que su corazón oscilaba entre la duda y la esperanza. Por un instante, pensó en retroceder, en huir, pero los niños la miraban con total confianza y amor. Esa mirada era un ancla que la mantenía firme, que le decía que debía resistir, que debía luchar, que no podía ceder ante quienes solo traían dolor. Tienes razón, susurró, apretando sus manos. No dejaremos que nos separen. No hoy, no nunca más. Los niños, entendiendo parcialmente el conflicto, se abrazaron a ambos padres, y en ese instante, la tensión de la sala pareció mezclarse con una chispa de esperanza. Sin embargo, todos sabían que esta era solo la primera batalla de muchas. La amenaza estaba presente, y la guerra silenciosa que se avecinaba era apenas el prólogo de un desafío mayor, donde cada decisión, cada palabra, cada gesto podía inclinar la balanza hacia la destrucción o la salvación de su familia. Pensaste que todo podía solucionarse con un simple abrazo, dijo, acercándose lentamente. Pero no es así. No puedes borrar años de traición con palabras bonitas. Su mirada se clavó en ella, la madre de los niños, y añadió con veneno. Y no creas que tus hijos me impedirán hacer justicia por lo que me corresponde. Ella apretó los labios, sintiendo como el corazón le latía con fuerza desbocada. Los niños se aferraron a su falda, asustados por la intensidad de la amenaza. Ellos no son un premio ni un arma, respondió con voz firme, aunque cargada de miedo. Son mis hijos, y nadie los usará para venganzas personales. Él dio un paso adelante, colocando un brazo frente a su familia como un escudo invisible. Escúchame bien, dijo, con voz firme y cargada de autoridad. No permitiré que nadie los lastime. Ni a ellos, ni a su madre. Si quieres pelear, pelea conmigo, no con ellos. La mujer soltó una risa cortante, casi burlona. ¿Crees que puedes detenerme solo con palabras? Has perdido mucho ya. Yo tengo aliados, pruebas, todo lo necesario para destruir tu vida de nuevo. Él la miró con una calma tensa, aunque por dentro su corazón palpitaba con violencia. Cada palabra de ella lo transportaba a recuerdos dolorosos, a noches de arrepentimiento y humillación. Pero no podía retroceder, no ahora que estaba frente a la posibilidad de proteger lo que más amaba. No importa lo que tengas, dijo, con voz firme. Hoy no podrás con nosotros. Hoy, esta familia es más fuerte que tu veneno. Ella lo estudió, como evaluando si realmente creía en sus propias palabras. Su sonrisa se tornó en una mueca calculadora. Ya veremos cuánto dura tu valentía, dijo, retrocediendo lentamente mientras los ojos de todos los invitados seguían cada uno de sus movimientos. Esto apenas comienza. Los niños, viendo la tensión entre los adultos, se abrazaron fuertemente, buscando seguridad en los brazos de su madre. «Mamá, ¿nos va a pasar algo?», preguntó uno de ellos con voz temblorosa. Ella lo abrazó con más fuerza,
tratando de transmitirles calma aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y miedo. No, mis amores, susurró. Mientras yo esté con ustedes, nadie nos hará daño. Él, observando la escena, se inclinó hacia ellos, y su voz se llenó de emoción y determinación. Lo prometo. Nunca permitiré que los lastimen. Todo lo que he hecho para llegar hasta aquí me enseñó lo que realmente importa, ustedes. Los invitados permanecían en silencio, conscientes de que presenciaban no solo un conflicto familiar, sino el choque de pasados, secretos y rencores que aún no habían sido resueltos. La tensión crecía con cada segundo, y todos sentían que la calma era solo temporal, un respiro antes de la tormenta. Ella se giró hacia él, sus ojos llenos de emoción y una mezcla de miedo y esperanza. Tenemos que estar preparados, dijo con voz firme. Esto no ha terminado. Ella vendrá de nuevo, y traerá más problemas. Él asintió, apretando sus manos sobre las de ella y luego sobre las de los niños. Lo sé. Pero esta vez no estaré solo, y tampoco lo estarán ustedes. No permitiremos que nos destruyan otra vez. Los niños, aún abrazados, miraron a su padre y luego a su madre, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez en años, el miedo parecía compartir espacio con la posibilidad de un futuro seguro, aunque todos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba y que cada decisión que tomaran sería crucial para mantener unida a su familia frente a las amenazas que se avecinaban. Creíste que todo se arreglaría con un simple abrazo, dijo, su voz resonando como un látigo en la sala. Pero la verdad es que todo lo que perdiste no se olvida. Y hoy, ante todos, voy a demostrar que siempre tuve derecho a él y a sus hijos. La madre de los niños se quedó rígida, con los brazos rodeando a sus hijos. Sentía la presión del salón entero sobre sus hombros y el miedo de que esta mujer intentara romper lo poco que habían logrado reconstruir. Su voz tembló cuando respondió, ellos no son tu premio, ni tus armas. Son mis hijos. Y nadie los usará para venganzas personales. Él dio un paso al frente, firme, como un escudo humano frente a su familia. Te equivocas, dijo con voz grave. Nadie tocará a mis hijos. Nadie los intimidará ni los hará sufrir. La otra mujer rió con crueldad, levantando una ceja como si todo fuera un juego para ella. ¿Crees que con eso basta? Tengo documentos, testigos y conexiones que pueden destruir tu reputación, tu negocio, tu familia. Y tú no harás nada para detenerme. Él respiró hondo, tratando de controlar la rabia que le quemaba por dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración, pero su voz fue firme, cargada de determinación. Puedo haberme equivocado antes, puedo haber sido un cobarde, pero hoy no lo seré. Todo lo que tengo que proteger está aquí, y no permitiré que lo destruyas. Ella soltó una carcajada que resonó por todo el salón, mezclada con sorpresa y miedo de los presentes. Valiente, dijo con sarcasmo. Pero incluso los valientes pueden caer. Y tú ya caíste una vez. La madre de los niños apretó sus manos sobre los hombros de ellos, tratando de infundirles seguridad. Escúchenme, dijo con voz temblorosa, pero firme. No importa lo que diga ella, no importa los obstáculos que nos ponga. Lo que tenemos es más fuerte que cualquier amenaza. Uno de los niños, temblando, levantó la voz, no puedes lastimarnos. Gritó con toda la inocencia de su edad. Nosotros tenemos a mamá y papá juntos. El salón quedó en silencio por un instante, con todos los ojos sobre ellos. La mujer rival frunció el ceño, sorprendida por la firmeza de los niños y la determinación de ambos padres. Pero no se detuvo. Con un movimiento rápido, sacó un sobre de su bolso y lo lanzó sobre la mesa frente a todos. Aquí están las pruebas, dijo con voz glacial. Fotos, documentos, mensajes. Todo lo que demuestra que ustedes han vivido en mentira, que él me pertenece, que los niños podrían estar conmigo y no con ella. El sobre cayó al suelo con un golpe seco. La madre de los niños se agachó rápidamente y lo tomó, mientras él se inclinaba a su lado,
dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. No permitiré que nos manipules, dijo él, con la voz firme. Todo esto no cambiará lo que realmente importa, nuestra familia. Ella, sin perder un instante, se dirigió directamente al público. Miren lo que ha hecho, gritó, señalando el sobre. Intentan engañarles. Todo es un montaje para robar lo que es mío por derecho. El murmullo se convirtió en un clamor, y la tensión se volvió casi insoportable. Cada invitado miraba el sobre, evaluando la verdad y la mentira en un juego de apariencias que amenazaba con explotar en cualquier momento. La madre de los niños respiró hondo, abrazándolos con fuerza, y luego levantó la vista hacia él. Tenemos que demostrar que todo esto no nos va a separar, susurró con voz quebrada pero decidida. Él asintió, tomando su mano con fuerza, mientras ambos niños se mantenían cerca, aferrándose a ellos. Nada nos separará, dijo, con una mezcla de rabia y determinación. Ni amenazas, ni mentiras, ni su odio. Hoy demostramos que somos más fuertes que todo eso. La mujer rival, observando la unión frente a sus ojos, sintió como su sonrisa se endurecía. Esto no termina aquí, susurró con rabia. Esto es solo el comienzo. ¿Creíste que con abrazos y palabras podrías borrar todo lo que pasó? Dijo, alzando la voz para que todos escucharan. No es así. Tengo pruebas, testigos y documentos que demuestran que ustedes han vivido en mentira. Y hoy, frente a todos, voy a exponer la verdad. La madre de los niños apretó a sus hijos contra ella, sintiendo cómo su corazón latía desbocado, mezclando miedo y furia. Sus ojos se clavaron en él, buscando fuerza y apoyo. No importa lo que tengas, dijo él con voz firme, aunque temblando por la tensión. Nada de esto cambiará lo que realmente importa, nuestra familia. Ella frunció el ceño, incrédula, y levantó el sobre con más fuerza, amenazando con lanzarlo de nuevo sobre la mesa. No puedes detenerme, gritó. Si creen que su amor lo puede todo, se equivocan. Voy a destruirlos. Él dio un paso al frente, extendiendo su brazo como si formara un muro invisible entre la amenaza y sus hijos. Si quieres pelear, pelea conmigo, dijo con voz grave y firme. Pero nunca, jamás, tocarás a mis hijos ni a la mujer que amo. Los niños lo miraban con ojos grandes y brillantes, y uno de ellos susurró, «Papá, ¿nos protegerá siempre?» «Sí, campeón», respondió él, con la voz temblando. «Siempre. Pase lo que pase». Ella, viendo la unidad frente a sus ojos, sintió como su sonrisa se desvanecía, aunque no quería admitirlo. Con un gesto rápido, lanzó el sobre hacia el suelo. Todos contuvieron la respiración. La madre de los niños lo tomó con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Las fotos y documentos que contenía estaban allí, pero en medio de ellos, él se acercó y tomó uno por uno, mirándolos y explicando. «Sí, esto es parte del pasado», dijo, con voz clara. «Sí, hubo errores, y sí, fui culpable de muchas cosas. Pero lo que ustedes ven aquí no define nuestro presente ni nuestro futuro. Hoy estamos juntos, y mientras estemos unidos, nada podrá separarnos». La mujer rival abrió la boca para replicar, pero él la detuvo con una mirada implacable. «Ya no tienes poder sobre nosotros. Tu veneno no nos tocará más». Ella respiró hondo, furiosa, y finalmente dejó caer los hombros, comprendiendo que su amenaza había perdido fuerza frente a la unidad y determinación de la familia. La madre de los niños, con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazó a sus hijos con fuerza y luego se giró hacia él. «No sé cómo llegamos hasta aquí, pero gracias por no rendirte, gracias por luchar». Él se inclinó, abrazándolos a ambos con una intensidad que hablaba de arrepentimiento, amor y determinación. «Nunca volveré a fallarles», susurró. «Lo prometo». Los niños, entre lágrimas y risas nerviosas, se abrazaban a ambos, sintiendo por primera vez que el miedo del pasado se desvanecía frente a la fuerza del amor verdadero y la protección de su familia. La mujer rival,
viendo que su plan había fracasado, retrocedió unos pasos, con la frustración evidente en cada línea de su rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y derrota, y aunque no dijo nada más, todos comprendieron que había perdido la batalla, al menos por ese momento. El salón comenzó a relajarse lentamente, y los invitados observaron cómo la familia se unía, comprendiendo que la fuerza de su vínculo había logrado superar no solo las amenazas externas, sino también el peso del pasado. La madre de los niños respiró hondo, sintiendo que, aunque el camino seguiría lleno de desafíos, había un futuro que ahora podían construir juntos, con amor, esperanza y la certeza de que nada ni nadie los separaría de nuevo. El silencio se transformó en un susurro de alivio y admiración, mientras la familia permanecía unida, abrazando cada instante como una victoria sobre el dolor, la traición y la injusticia. Por primera vez en años, los corazones que habían sufrido tanto latían al unísono, sabiendo que la verdadera fuerza reside en la unidad, la paciencia y la capacidad de perdonar y,